Y ahora vamos con el video de la cota de Johnson en general para AQDND. Eh, Les voy a pedir paciencia con este video porque va a salir seguramente accidentado. La demostración es medio larga y tiene un par de trucos medio complicados. Pero bueno, la cota de Johnson va a ser así. Tomamos t igual al piso de d-1/2, lo típico, ¿sí? Y lo que vamos a tener, si d es impar, es que AQ de nd es menor o igual que cual a n sobre la sumatoria esta de i igual 0 hasta t, de n tomado de i por q menos 1 a la i, más este número de acá. Fíjense que esto es la cota de empaquetamiento por esferas a la que en el denominador, en el denominador le sumamos algo. Es lo que les había anticipado que íbamos a hacer. Y si d es par, nos queda bastante más linda la cota pues nos queda, digamos, solo este pedacito. Esto que resta no nos aparece, ¿sí? Después vamos a tener también algo para el caso, algo específico para el caso q igual a 2, pero la demostración en general va a ser para esto y después así, bueno, si q es igual a 2 vale tal cosa, así que déjenme demostrar esto primero. El proceso va a ser más o menos el mismo tanto para d par como para d impar. Lo que va a pasar es que va a haber algo que acá nos va a salir la cuenta redonda y acá vamos a tener que acotar un poquito más. eh, y de ahí es lo que aparece restando, ¿sí? De fondo la idea es, acuérdense, esto de acá lo que estábamos haciendo era contando, cuando hacemos la cota de encatamiento por esferas, lo que hacemos es, tomamos esferas de radio T alrededor de todas las palabras, ¿sí? Ahora, nosotros, si tomamos esferas de radio T alrededor de todas las palabras, lo que nos puede pasar es que tengamos algunas palabras que estén a distancia T más 1 del código de algún modo y que esas palabras no las estemos contando. Entonces lo que hace la cuenta de Johnson es intentar contar esas palabras, intentar contar cuáles son las palabras que están a distancia exactamente t más 1 del código, o sea, t más 1 de la palabra de código que le queda más cerca. Y eso es lo que aparece acá. Lo que aparece aquí sumando es una estimación de las palabras que están a distancia t más 1 del código. Entonces más o menos vamos a buscar eso. Así que primero definimos n como eh, las palabras que están a distancia t más 1 del código, ¿sí? Esto es palabras que la palabra de código que esté más cercana a x, esta distancia t más 1 de x, ahí me falta una negrita acá, perdón. ¿Sí? Fíjense entonces que cual a n es mayor o igual que esto, ¿no? Pues esto de acá es, tomo todas las palabras del código y alrededor de esas palabras del código hago la esfera de radio 0, esa misma palabra, radio 1, radio 2, radio 3 hasta radio t. ¿Sí? Entonces, acá tengo todas las palabras, todos los vectores que están a distancia de lo más t del código. Y a esto le sumo los vectores que están a distancia t más 1 del código. Y eso a lo más es el espacio completo. De ahí tengo esta cota de acá. ¿Sí? Ahora, yo quiero encontrar una cota. Voy a buscar una cota inferior para n en realidad. Esto de acá después lo voy a acotar por acá abajo por otra cosa. Y voy a utilizar esa otra cosa con este cual a n para despejar m y pasarlo para acá dividiendo, ¿sí? Entonces quiero una cota inferior de n. Pero para eso vamos a dar una vuelta por ahí un poco medio complicada. Primero vamos a hacer este conjunto X que tiene todos los pares de una palabra de código y una palabra que está a distancia n, t más 1 del código, tales que la palabra de código está a distancia t más 1 de la palabra X. ¿Sí? Todos los vectores a distancia t más 1 del código, así. Sí, o sea, son todos los pares de alguien en el código y alguien a distancia t más 1 del código, de manera tal que ellos estén a distancia t más 1. Lo que me va a pasar es que acá a los X por ahí los cuento más de una vez, ¿sí? O sea, si yo tengo un X que tiene dos palabras del código a distancia t más 1, este X de acá lo voy a contar dos veces. O sea que eventualmente esto lo voy a dividir por algo para obtener una cota para n. Bueno, y ahora para ser un poco más específico, si fijamos un C, vamos a hacer que X sub C sean los X en N, tal que Cx está en X. ¿Sí? O sea, los vectores que están a distancia t más 1 del código y a su vez están a distancia t más 1 de C. Básicamente es eso. Pues fíjense que entonces, acá me faltó, bueno, el tamaño de X es igual a la suma de los tamaños de XC. ¿Sí? Pues acuérdense, acá estoy contando todos los pares, o sea, lo que estoy haciendo acá es
separando el X por Cs. Bien. Entonces, para esto, para contar esto, lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos un X cualquiera que está a distancia t más 1 de C. Si yo tomo un X tal que distancia de X a C es igual a t más 1. Y yo quiero saber si este X está a distancia t más 1 del código o no. ¿Sí? Entonces, tomemos otro C' y vamos a ver cómo es la distancia de C' a X. ¿Sí? Pero para eso, déjenme acordarme rápido cómo era la cuenta. Yo creo que... Estoy medio perdido. No, está bien. Eh, yo lo que hago es, fíjense que el peso de C' menos C, esto de acá, es mayor o igual que D. ¿Sí? Pero acá yo puedo sumar y restar X. Peso de C' menos X más X menos C. ¿Sí? Y esto, por desigualdad triangular, es menor o igual que el peso de C' menos X. No sé por qué pongo peso en vez de poner distancia. Estoy siguiendo el libro, pero bueno. Más el peso de X menos C. ¿Sí? O sea, en realidad esto es menor o igual que distancia de C' a X más distancia de X a C. ¿Sí? Pero ahora, la distancia de X a C yo sé que es T más 1. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es que la distancia de C' a X, si paso el T más 1 para allá restando, me queda así. Me queda que distancia de C' a X es mayor o igual que D menos T más 1. Bien. O sea, D menos T menos 1 es menor o igual que esta distancia. ¿Sí? Bueno, pero ahora entonces acá tengo dos casos. Fíjense que yo sé que eh, yo sé que T es igual al piso de D menos 1 sobre 2. ¿Sí? O sea que D tiene dos opciones. Puede ser 2T más 1 o D puede ser 2T más 2. Fíjense que si D fuera 2T más 2, acá lo que me queda es que el peso de C' menos X es T más 1. Y con eso me aseguro que X está a distancia T más 1 del código. O sea, yo dije, tomo una palabra cualquiera del código. Tomo un vector X cualquiera que esté a distancia T más 1 de esa palabra. Bueno, yo acá tengo certeza de que ese vector está a distancia T más 1 del código. Si D es 2T más 2. Pues está a distancia T más 1 por lo menos de cualquier otra palabra del código. Eso es lo que dijimos acá, ¿correcto? Bien, entonces, eh, lo único que necesito hacer para contar X, esto es lo que vamos a llegar ahora, les voy a mostrar cómo hacemos esto. Lo único que tengo que hacer para contar X es cuántas palabras tengo para cada C a distancia T más 1 de C. ¿Sí? Pero bueno, si yo quiero una palabra que esté a distancia T más 1 de C, lo que hago es, elijo T más 1 coordenadas, cualesquiera, y en esas T más 1 coordenadas cambio lo que me aparece por cualquier otro elemento. ¿Sí? Entonces cambio la entrada de Q por cualquier otro elemento y con eso obtengo un vector que está a distancia T más 1 de C. ¿Sí? Por eso tengo Q menos 1 opciones, porque tengo Q símbolos en total, entonces Q menos 1 para elegir que sean distintos, elevado a la T más 1 y después n tomado de T más 1. Esto es elegir las coordenadas y estoy multiplicando Q menos 1 por cada coordenada. Entonces, estas son las cantidades de palabras que tengo a distancia T más 1 de la palabra C del código. Y ahora, esto de acá lo sumo sobre la cantidad de palabras del código. De ahí me aparece este m multiplicando. ¿Sí? Entonces, el tamaño de x es m por n tomado de t más 1 por q menos 1 a la t más 1. Uf, bárbaro. Ahora, ¿qué hubiera pasado si
T era... sí, bueno, ahora vamos a intentar llegar a esto, ¿sí? Pero déjenme ir despacio. ¿Qué pasaba si T era igual a 2D más 1? ¿Sí? Entonces yo de acá lo que tengo... Upa, perdón. ¿Qué pasaba si D es igual a 2T más 1? Yo lo que tengo acá es que... no me deje escribir ahí, bueno. Lo que tendría acá es que esto de acá es mayor o igual que T. ¿Sí? O sea, lo que podría pasar es que X que está a distancia T más 1 de C está a distancia T de algún C'. ¿Sí? Entonces nosotros lo que queremos es contar cuántas veces me podría pasar esto. ¿Sí? Y para eso, lo primero que vamos a buscar es cuántas palabras. O sea, fíjense que esto me va a pasar que X está a distancia T más 1 de C', y a su vez a distancia T de otro, perdón, a distancia T más 1 de C, y a su vez a distancia T de otro C', me pasa si solo si C y C' están justo a distancia D. ¿Sí? Sí, pues fíjense que acá de C' a C llego a lo más en distancia 2T más 1, y como esa es la distancia mínima, tiene que ser esa exactamente la distancia. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer acá para estimar esto es ¿cuántas palabras hay a distancia de C? ¿Sí? ¿Cuántas cantidad de los C en el código, los C' en el código, tal que la distancia de C a C' es igual a D? ¿Sí? Y para esto lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar todas estas palabras. ¿Sí? Los C' para mí van a estar representando estas cosas. Y lo que vamos a hacer, vamos a tomar el conjunto de vectores de la forma C' menos C. ¿Sí? O sea, los C' menos C, tal que la distancia de C' a C es igual a D. Fíjense que acá, como esta distancia es D, todos estos vectores tienen peso D. O sea que esto de acá es un código de peso. Esto de acá es un código de peso constante D. Y aparte de longitud N. ¿Sí? Todos estos vectores me forman este código. De peso constante D y de distancia mínima. ¿Por qué la distancia mínima también es D? Huh. Denme un segundo. Voy a pausar para chequear eso porque de repente no me acuerdo bien. Lo pensé 2 segundos y me di cuenta rápido. Claro, la distancia de, o digamos, el peso de C' eh, menos C menos C segunda menos C, digamos, dos vectores del código este, es igual a el peso de C' menos C segunda, que es la distancia en el código original, o sea, la distancia de C' y C segunda, que son dos palabras de código original. Sí, entonces este código de acá tiene distancia mínima D. ¿Sí? De ahí sacamos que a lo más tengo eh, a lo más tengo AQNDD palabras eh, a distancia de C. ¿Sí? Porque esto de acá, como decía, me forma un código que tiene longitud n, eh, peso constante d y distancia mínima d. Ok, bueno, entonces ahora voy a borrar un poco. ¿Qué me estoy sacando ahí encima? Bueno, déjenme seguir estimando. Después, si hace falta, vuelvo para atrás. Entonces, ahora la pregunta es. No, igual esta sale fácil. Yo sé que a lo más tengo esta cantidad de palabras a distancia de mi C. ¿Sí? Pero ahora, fíjense que
cuántos vectores entonces X puedo hacer que estén. Si yo fijo un C y fijo un C', que estén a distancia D, o sea, 2t más 1. ¿Cuántos vectores X puedo encontrar acá que estén a distancia t más 1 de C y t de C'? Y lo que hago es, eh, de C menos C', o C' menos C si prefieren, de acá, de las coordenadas distintas de 0, que son d coordenadas o 2t más 1, yo tengo que elegir t más 1. ¿T más 1? Sí, está bien. Yo de estas coordenadas tengo que elegir t más 1 para cambiar, o t si quiero, no, porque va a ser lo mismo. Si yo de acá digo c está a distancia 2t más 1 de C', entonces si yo de estas elijo t y las convierto en 0, lo que voy a obtener es un vector en el medio que tenga t más 1 coordenadas distintas de C y t coordenadas distintas de C', ¿sí? Pues son las que hice 0. Por eso es que tengo, para cada palabra de acá, tengo para hacer 2t más 1 tomado de t más 1 o 2t más 1 tomado de t, que son iguales, o d tomado de t. ¿Sí? Y de ahí es que las palabras que le tengo que restar a esto de acá es a lo más d tomado de t por AQNDD. ¿Sí? Esto es la mayor cantidad de palabras que puedo tener que estén, o de vectores que puedo tener que estén a distancia t más 1 de mi C, pero t de otro, pero a distancia t del código. Y por eso me aparece la m multiplicando por esto. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora tengo cuánto vale x exactamente si d es 2t más 2 y una cota inferior para x si d es 2t más 1. Ahora lo que tengo que decidir es cuántas veces, cuántas veces me aparece cada vector x acá. A este x cuántas veces lo cuento. ¿Sí? Y para eso lo que hago es fijo x y lo que voy a ver es cuántas c tengo a distancia t más 1 de x. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo tomo todos los c que estén a distancia t más 1 de x, cuando hago c menos x, esto de acá me genera un código que tiene distancia mínima d, tiene longitud n, distancia mínima d, y ahora tiene peso constante t más 1. ¿Sí? Y acá entonces me aparece AQ de n de t más 1. ¿Sí? Entonces, yo ahora lo que hice fue eh, todo lo para cada x, sí, está, perdón, cada x acá me puede aparecer a lo más AQ de n de t más 1, porque esto me genera uno de estos códigos de palabras de peso constante. ¿Ven? Y así es como usamos las cotas de Johnson de antes. Y entonces ahora tengo esta cota superior para x, pero en realidad es una cota inferior para n, si paso dividiendo. Uf, bien, ya casi estamos. Eh, ahí limpié un poco, sí, limpié un poco. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es esto de acá lo vamos a poner acá como cota inferior. ¿Sí? En realidad vamos a hacer q a la n mayor o igual que m por la sumatoria de n tomado de i, q menos 1 a la i, más x sobre la q n de t más 1. ¿Sí? Eso es lo que hacemos ahí. Pero entonces, si, eh, si
tenemos el caso que D es 2T más 2. Como tenemos esto de acá, lo que vamos a hacer es de esto más esto dividido este muchacho de acá, sacamos el m factor común y pasamos el resto dividiendo, ¿sí? Fíjense que lo que voy a tener es m por, bueno, la primer sumatoria, ¿sí? Con toda la porquería de ahí, eh, más n tomado de t más 1 por q menos 1 a la t más 1, todo esto dividido de la q, solo lo de este lado. Entonces esto es lo que paso dividiendo, ¿ven? Exactamente eso. Y si d es 2t más 1, me quedó afuera. No, está bien. Y si d es 2t más 1 es esto de acá, ¿sí? Que lo único que pasa es que me aparece este restando aparte. Exactamente eso, así de sencillo. Ok, entonces con eso tenemos demostrada la cota que queríamos de Johnson. El caso particular, para q igual a 2, me quedan estas dos cotas. Y aparte, si D es impar, lo que podemos usar es algo que ustedes van a demostrar como ejercicio para este de acá, que lo que van a demostrar ustedes es que este D tomado de T por A2 de N de D es menor o igual que N tomado de T por N menos T sobre T más 1 piso. Entonces cuando ponen eso ahí, fíjense que lo que les va a quedar es esto de acá. N tomado de T por N menos T sobre T más 1. eh, Menos el piso de N menos T sobre T más 1. Todo sobre N sobre el piso de N sobre T más 1. Bueno, y con eso tenemos la cota de Johnson. Que fíjense, o sea, en realidad no utilizamos acá específicamente las cotas para pesos, para códigos de peso constante, pero sí lo van a poder utilizar específicamente cuando tengan valores exactos. Pueden utilizar ahí para utilizar la cota de Johnson en general. Bueno, perdón que el video me quedó eterno, pero bueno, no. Cualquier consulta ya saben por mail y nos vemos si no algún miércoles. Chao, chao.